Valor, coraje y determinación fueron las virtudes necesarias para hacer frente a la dictadura de los Trujillos, régimen que mantuvo secuestrada la democracia de la República Dominicana por más de 30 años, tiempos en el cual el terror y la muerte se echaban a cada esquina. No importaba fueses amigo o aliado del régimen, nadie estaba a salvo. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy hablaremos un poco sobre el doctor Ángel Severo Cabral, destacado funcionario público, y sobre la responsabilidad que éste tuvo en la conjura que dio al traste con la muerte del general Rafael Leonidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que, si quieren saber más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nacido el 21 de febrero de 1910 en la provincia de San José de Ocoa, Ángel Severo Cabral ha sido una figura poco estudiada y por demás marginada históricamente respecto a lo que fue el tiranicidio del general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Sin embargo, su contribución fue crítica para el plan, pues sin sus aportes este no pudo verse concretado. Cabral sería un gran profesional quien durante su vida se desenvolvió de forma destacada como funcionario público, ya que además de ser agrimensor, educador y doctor en leyes, también llegaría a ser secretario de Agricultura, embajador en Israel y secretario de Interior y Policía, aunque de este último puesto debió ser removido debido a las grandes diferencias que tuvo con el jefe de la policía de aquel entonces, el general Belisario Peguero. A estos puestos Cabral pudo acceder luego de la muerte de Trujillo. Era un hombre firme y de un carácter un tanto volátil, de quien se podía apreciar una ligera inclinación al comunismo. Sin embargo, su marca más característica y por la cual fue reconocido durante toda su vida política fue la de revolucionario, pues este hombre llevaba fuego por dentro. Esto le impulsaba a hacer y decir cosas públicamente que la mayoría no tenía el valor de manifestar en una época donde la dictadura imperaba y la vida de un hombre no tenía mucho valor que digamos. Todos sabemos que el general Rafael Leonidas Trujillo Molina alcanzaría la presidencia de la República Dominicana en el año 1930 y que desde entonces manejaría la República con mano dura. En el caso de Ángel Severo Cabral, a diferencia de muchos otros que odiaban a Trujillo, este fue testigo a edad viril de aquel evento, pues para cuando el dictador tomó el mando del país, Cabral tenía aproximadamente unos 20 años de edad, por lo que es probable que a partir del evento haya tenido que prestar el servicio militar obligatorio que fue impuesto en esos años. Aunque también a esto podemos agregar que entre sus 6 a los 14 años de edad pudo vivir en carne propia lo que fue la primera ocupación militar norteamericana a la República Dominicana, así que ante estos eventos es comprensible que haya desarrollado inclinaciones revolucionarias. Con el tiempo, su pasión por el estudio y dedicación le llevaron a mudarse a la capital Santo Domingo, en aquel entonces llamada Ciudad Trujillo. Sería en este lugar donde alcanzaría su potencial intelectual. Sin embargo, solo Dios sabe qué clase de peripecias Cabral tuvo que soportar, pues, a pesar del peligro palpable, su posición siempre fue la de un antitrujillista, cosa que le llevó a estar varias veces recluido en la cárcel, siendo de los miembros de la conjura que debió soportar la era de Trujillo desde el primero de sus días. No sería sino hasta el año 1959 cuando las cosas comenzarían a tomar su lugar, pues justo para este año la República Dominicana fue tomada de asalto por una operación militar anfibia y aerotransportada financiada y dirigida desde Cuba, la cual tenía como único propósito derrocar el gobierno de Trujillo. Los miembros de esta operación en su mayoría eran efectivos de la República Dominicana que habían sido exiliados por el régimen de Trujillo, los cuales fueron apoyados por el presidente de Cuba, el comandante Fidel Castro, quien no guardaba precisamente buenas relaciones con el presidente Trujillo. Sin embargo, esta operación, a pesar del empeño impreso, no fue exitosa y todos los involucrados en ella fueron capturados, torturados o ejecutados. De hecho, sería este el motivo por el cual el general Juan Tomás Díaz, uno de los ideólogos del plan de liquidar a Trujillo, fuese puesto en retiro forzoso, ya que éste se negó a entregar a los expedicionarios que habían sido capturados en su jurisdicción para ser torturados por el Servicio de Inteligencia Militar del régimen. En un inicio, este fue un acontecimiento que, luego de 29 años de dictadura ininterrumpida, había devuelto la esperanza de una vida sin opresión al pueblo dominicano, y muy especialmente al doctor Ángel Severo Cabral. Pero tras fallar esta, la impotencia abrumó a toda la República. Según nos cuenta Ángel Severo Cabral, luego de aquel evento, el ánimo revolucionario de la juventud se incendió en todo el país,
por lo que grupos de jóvenes ansiosos de deshacerse de Trujillo y vivir en libertad comenzaron a formarse secretamente por toda la geografía en células antitrujillistas. Pero estos rápidamente comenzaron a ser ubicados y desarticulados por el Servicio de Inteligencia Militar del régimen, así que muchos de los capturados fueron llevados a las llamadas casas de la tortura, la primera conocida como la cárcel del 9 y la otra como la cárcel de la 40, donde la mayoría fue sometido a los más crueles e inhumanos tratamientos para hacerlos confesar cualquier información que pudiese ayudar a desarticular los movimientos antitrujillistas que habían formado. Sería en este mismo ámbito que la odisea de Ángel Severo Cabral daría su génesis. Al igual que muchas personas de la época, Ángel Severo estaba más que harto del régimen, por lo que desde hace tiempo había estado moviendo influencias en los distintos grupos que eran de su conocimiento y que tienen inclinaciones antitrujillistas. No había que ser un genio de la sociología para saber que, tocado el final de los años 50 en la República Dominicana, el régimen trujillista estaba en sus últimos años, pues la avanzada edad del dictador comenzó a hacer su trabajo. Ya no era el joven vigoroso de años de antaño, pues los achaques propios de la edad se hacían cada vez más presentes y los miembros de su familia que bien le podrían suceder en el mando no tenían el manejo ni el carisma que tenía el benefactor. Por igual, la presión internacional que era ejercida sobre el país simplemente era extraordinaria. Básicamente Trujillo seguía al mando del país por el hecho de ser aliado de los Estados Unidos. Pero incluso sus mismos aliados no gustaban de su presencia. Desde hace tiempo, estos habían estado buscando la forma de sacar a Trujillo del poder, el cual mantenía de manera directa o indirecta a través de su persona o de algún títere de su elección. Este sería el motivo por el cual su hermano Héctor Bienvenido Trujillo había sido electo presidente de forma amañada en el año 1952, esto con el doctor Joaquín Balaguer como su vicepresidente, que más adelante también sería convertido en otro títere en el año 1960. El asunto es que los americanos le habían reclamado en repetidas ocasiones a Trujillo que debía democratizar el país. Sin embargo, a esta petición Trujillo siempre les jugaba alguna treta, asunto que no era del gusto de los americanos, pues dejaba más que claro que no dejaría la rienda del país por las buenas. Fue así como la idea de acabar con Trujillo fue propuesta en las discusiones, y aunque realmente los norteamericanos no querían hacer esto, pues, ajenamente a todo, Trujillo había sido un buen aliado durante más de 30 años, pero en esta ocasión los intereses soplaban en direcciones completamente opuestas. Sería así que, más adelante, esta posición convergería con el grupo de complotados. Aunque no todo estaba perdido. En medio de todo el odio y la indignación de esos años, las presiones al régimen ejercidas por los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos se hicieron insoportables. Así que con el juego cerrado, Rafael obligó en el año 1960 a renunciar a la presidencia a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, colocando en su lugar a su vicepresidente, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Esto no fue bien visto, pues todo el país sabía perfectamente que no era más que otro títere del régimen. Pero ajenamente a todo, mientras Balaguer se mantuvo simbólicamente al mando de la República, llegó a realizar una serie de pronunciamientos al pueblo, dentro de los cuales uno de ellos fue de vital importancia para esta trama, pues el entonces presidente reconoció la importancia de la democracia e instó a la formación de partidos políticos, ya que en aquel entonces solo existía el Partido Dominicano, al cual todos los ciudadanos en edad de votar y por obligación debían estar suscritos. Así que esto fue visto internacionalmente como un gran paso a democratizar el país. No obstante, una vez más, todo era mentira, ya que muchos de esos pequeños núcleos creados para convertirse en un partido político fueron tomados como enemigos y sometidos a todo el peso del régimen. En uno de estos núcleos es donde empieza realmente la historia de Ángel Severo Cabral. Es el año 1960 y a simple vista se puede apreciar que al régimen no le queda mucho tiempo. Era el momento perfecto para actuar, así que Ángel Severo Cabral iniciaría su propio plan de contingencia, el cual consistió en crear un partido político que le permitiese competir por la presidencia del país a sus aliados luego de la muerte de Trujillo. A estos fines, viajó a diferentes provincias del sur en búsqueda de formar núcleos que le fuesen de utilidad llegado el momento. Pero aunque la idea no fuese de confianza de muchos, dadas las presiones del régimen, otros sí le apoyaron. De modo que este se hizo asistir de personajes de la época como el licenciado José Francisco Tapia,
el doctor Federico Carlos Álvarez, entre otros, quienes tras amasar detenidamente la idea, bautizaron su agrupación con el nombre de Frente Cívico de Unión Nacional. Con este tenía la pretensión de unificar a todos los núcleos independientes de inclinación liberal debajo de su tutela. Ajenamente a las proclamas del doctor Balaguer, se debía tener cuidado, pues en las reuniones de estos grupos se solía hablar con mucha libertad sobre la situación política del país, cosa sumamente peligrosa para esos años. Pero además de este plan había otro asunto pendiente, y es que realmente nunca habría una libertad política real si Trujillo seguía vivo. Y ciertamente, a pesar de que Rafael tenía más de 60 años para aquel entonces, no menos es cierto que bien podría durar con vida unos 10, 15 e incluso hasta más años, por lo que esperar su muerte natural no era una idea factible. Ante esto, Severo Cabral había desarrollado su propio plan para dar de baja a Rafael, para lo cual ya contaba con la ayuda de un grupo en desarrollo. Así sería en medio de este trajín que Severo conocería al señor Pedro Livio Cedeño, un hombre de carácter firme que cumplía con las condiciones perfectas para ejecutar el plan que se traía entre manos. Este hombre había sido militar, por lo que tenía experiencia. Además, era amigo del general Juan Tomás Díaz, con quien más adelante Severo sería presentado formalmente. No pasaría mucho tiempo para que Cabral se percatara que el hombre que recién había conocido también tenía entre manos una conjura para dar de baja a Rafael, pero mucho mejor planificada que la suya y contaba con más recursos y hombres dispuestos a colaborar en tan peligrosa empresa. Era evidente que personas muy cercanas al anillo palaciego de Trujillo estaban envueltos en esto. Así que ante la conveniencia de la situación, Ángel Severo terminaría plegándose a este nuevo grupo de complotados. Ser miembro de esta cofradía era peligroso, pues solo bastaba una pequeña fuga de información para que el servicio militar del régimen se les echara encima, los apresara, los sentara a todos en la silla eléctrica y posteriormente les ejecutara. Así que el voto de silencio fue vital para esta conjura. Pero además de jurar guardar silencio, se debía contribuir con otras cosas, ya que hacían falta algunos elementos para ejecutar el plan. Así que cada miembro de la conjura pondría de su parte en conseguir los materiales necesarios para la operación, quedando bajo la responsabilidad del doctor Ángel Severo Cabral conseguir por designación del general Juan Tomás Díaz las armas con las cuales ejecutarían a Trujillo. Gracias a su habilidad y excelente manejo de la diplomacia, Cabral terminaría haciendo contactos con agentes norteamericanos del Servicio de Inteligencia Americana, o CIA. Ya habíamos hablado que desde Norteamérica la idea de liquidar a Trujillo había sido puesta sobre la mesa. Sin embargo, ellos directamente no podían darle de baja, ya que aquello sería un acto de traición demasiado descarado, el cual sería visto por sus otros aliados, asunto que traería consecuencias negativas para su influencia en América. Así que la mejor forma para deshacerse de Trujillo era financiando movimientos subversivos dentro de la República Dominicana, condición que cumplían perfectamente el grupo de complotados dirigidos por Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. En poco tiempo, las diligencias del doctor Cabral recibieron una respuesta positiva. Los Estados Unidos estaban de acuerdo en financiar el grupo con armas suficientes para ejecutar el plan. Solo hacía falta coordinar el lugar de la entrega de las mismas. Y es aquí donde los complotados se toparon con el primer gran problema, pues, aunque aparentara ser simple la entrega de un paquete de forma clandestina, la verdad es que no lo era. Y esto se debía a que desde 1959, año en el que el grupo de expedicionarios tomó al país por asalto, esto en las zonas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Trujillo había hecho comprar helicópteros, lanchas rápidas y muchos vehículos de tierra para patrullar constantemente las zonas costeras del país, cosa que hacía todo mucho más difícil. En un principio se había establecido que la entrega de las armas sería por vía aérea. Ya saben, un avión pasa, suelta un paquete y este es recogido. Pero debido a la insistente vigilancia costera y el constante patrullaje interno, esta idea no era la mejor. Durante 2 meses completos, los complotados estuvieron buscando el lugar ideal para recibir el armamento, pero cada zona propuesta presentaba riesgos latentes o potenciales. Y no era ninguna broma. Las zonas establecidas para recibir las armas fueron patrulladas a pie y sobrevoladas en avión por los integrantes del grupo, pero todas fueron tachadas en el mapa como inadecuadas. Fue así como entre tanta negativa se convino variar la vía de la entrega. Esta vez las armas serían transportadas por mar. Esto dio rápida solución a la problemática, pues en poco tiempo el doctor Cabral en compañía del grupo había encontrado el lugar perfecto para que un bote atracara en horas de la noche.
Así que tras comunicar esta ubicación a sus contactos en Estados Unidos, se hizo la tan esperada entrega. Sin embargo, el tiempo que habían perdido los complotados en concretar este encargo hizo que los norteamericanos perdieran interés en el asunto, por lo que del tan esperado armamento apenas le fueron entregados 3 fusiles M1 Garand con 750 cápsulas. Estas fueron armas de fabricación norteamericana. Estuvieron en servicio desde 1942 hasta 1973. Físicamente se parecían bastante a la carabina Cristóbal que era producida en la República Dominicana para esos años. De estas se llegaron a fabricar más de 6 millones de unidades, las cuales literalmente llegaron a ser utilizadas por la mayoría de países de Latinoamérica y otros países, teniendo incidencia en conflictos armados en Chile, Brasil, Corea del Norte, Vietnam, Noruega, Israel, Colombia, Costa Rica y siendo especialmente efectivo durante los eventos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, al ser uno de los modelos de armas utilizados en el bando de los aliados. Esta arma sin su cargador tiene un peso de 2,36 kilogramos, tiene una longitud de unos 458 milímetros. Además, usa municiones del calibre 30 o 7,62 por 33. Puede ser equipada con cargador extraíble de capacidad de 15 proyectiles, esto en el modelo recto. Y en el modelo curvo puede llegar a tener hasta 30 proyectiles, teniendo una cadencia de tiro de unos 750 disparos por minuto, los cuales alcanzan una distancia de 600 metros por segundo. Básicamente un arma de asalto, perfecta para un encuentro cercano. Y ya que el plan era dispararle a Trujillo de un vehículo a otro, cumplía con los requisitos perfectamente. A estas se sumarían las 2 escopetas que tenía Antonio de la Maza y la ametralladora que tenía asignada el teniente Amado García Guerrero, la cual usaba para hacer servicio de vigilancia en la residencia del dictador. Juan Tomás Díaz también tenía una ametralladora, pero nunca se llegó a contar con ella. Una posibilidad por la cual las armas cedidas por la CIA a los complotados hayan sido tan pocas, quizás se debió a que su atención se había volcado en esos días a otra operación que se venía gestando desde hace tiempo, y la cual en aquel momento tenía más preponderancia que acabar con un aliado, pues para el 16 de abril de 1961 era desplegada una invasión anfibia y aerotransportada a la República de Cuba, completamente financiada por la CIA y cuyo propósito era acabar con Fidel Castro. Esto fue algo que ocurrió unos días antes de haberse realizado la entrega de las armas a los complotados dominicanos. En este intento de derrocar a Fidel Castro y erradicar el socialismo de América, los norteamericanos no solo financiaron la invasión a Cuba, sino que entrenaron a más de 1.400 efectivos cubanos que se encontraban exiliados para que le hicieran frente a Fidel Castro. Adicional a esto, habían sido cedidos por los norteamericanos para dicha operación 8 aviones, tanques, vehículos y demás pertrechos militares con los cuales tomaron la República de Cuba por asalto en la playa Girón. Sin embargo, esto resultó un fracaso con terribles consecuencias, pues las tropas castristas superaban los 20.000 hombres y estaban bien equipados, por lo que, ante la diferencia de los números y el equipamiento, las tropas leales al socialismo barrieron el piso con los insurgentes, cosa que trajo un duro revés a la opinión internacional sobre la política que utilizaba los Estados Unidos para financiar golpes de Estado a otros países. Volviendo a la República Dominicana, las tan esperadas armas que se usarían para liquidar al jefe fueron entregadas de primera mano al señor Lorenzo Berry, a quien apodaban como Wimpy, un ex militar y piloto norteamericano quien habría desempeñado labores en la línea dominicana de aviación, quien además montaría el primer supermercado con aire acondicionado en el país y que también hizo las veces de contacto con la CIA en la República Dominicana. Este, luego de recibir las armas, las pondría en manos del señor Thomas Stoker, otro ex militar norteamericano radicado en el país, quien con su habilidad de herrero había fabricado un refugio para esconder aquellos pertrechos. Sería así como más adelante las mismas serían entregadas al doctor Ángel Severo Cabral, quien finalmente las entregaría el 15 de abril en eso de las 1 pasado meridiano al señor Antonio de la Maza y a Pedro Livio Cedeño, quienes le esperaron en la avenida Mirador Norte. La primera parte de las responsabilidades de la conjura del Dr. Cabral habían concluido de manera exitosa. Ahora, su próxima intervención consistía en hacer una grabación con una cinta magnética, por medio de la cual sería enviado un mensaje a todo el pueblo dominicano. En este se informaba al público de la muerte del tirano, al tiempo que instaba a los dominicanos a levantarse en contra de los Trujillo. Igualmente, también se dirigía esta consigna a las Fuerzas Armadas para que se levantasen en contra de los tiranos opresores que por más de 30 años les habían quitado el justo derecho a la libertad.
Este paso sería realizado luego de confirmarse la baja de Trujillo. El mensaje de dicha cinta sería colocado en la estación La Voz del Trópico, la cual contaba con el transmisor más potente de toda la capital. El único pequeño problema con esta parte del plan es que la estación radial debía ser tomada por asalto, y esta se encontraba muy cerca del cuartel general del Servicio de Inteligencia Militar. También se planteó la idea de que, una vez muerto Trujillo, se fueran directamente a la casa del doctor Joaquín Balaguer, hacerlo preso y obligarle a que llamase a los hermanos de Trujillo, de modo que estos al llegar también serían apresados. Luego de lo cual se pondrían en contacto con los amigos y altos mandos militares aliados al general Juan Tomás Díaz, el coronel Nibar Seijas en San Pedro de Macorís, el coronel Mueces en La Romana, el general Guariones Estrella en La Vega, de modo que cortarían la raíz de la dictadura de un solo tajo. Por otra parte, la participación del doctor Ángel Severo Cabral en esta conjura no fue más directa, y este además tuvo que utilizar personas como intermediario todo el tiempo. Esto se debió mayormente a que estuvo semanas antes recluido en la cárcel de la 40, por lo cual las tropas del Servicio de Inteligencia Militar le tenían bien vigilado. Ya habíamos hablado que Severo Cabral se encontraba dedicado a formar un partido político a raíz de algunas declaraciones hechas por el doctor Balaguer. Cabral ya había entablado el tema con el doctor Washington de Peña, quien después sería secretario del Partido Revolucionario Dominicano. Este le había propuesto la idea de conseguir adeptos para un partido político. Y aunque esto no le pareció del todo prudente al doctor Washington, terminó refiriendo a Cabral con su hermano Aníbal de Peña, quien a su vez lo refirió a una tercera persona. Fue en este punto que el secreto se perdió y fue a parar a oídos del Servicio de Inteligencia Militar del régimen. Recuerden que para esos años los informantes del régimen estaban por todas partes. No pasaría mucho para que una unidad del SIN, como era llamado el Servicio de Inteligencia Militar, aparcara frente a la casa del doctor Ángel Severo Cabral. Los oficiales que viajaban en él le informaron que el jefe de la policía quería verlo y le invitaron a subir al Volkswagen negro, vehículo de los cuales se sabía que quien subía a ellos corría el peligro de no volver a ser visto nunca. La situación no era buena. Resistirse no era una buena idea, pues confirmaría sus sospechas y probablemente terminaría siendo ejecutado en la puerta de su propia casa, así que mantendría la serenidad. Así que subió al vehículo sin oponer resistencia. En este momento, las puertas se cerraron y fueron puestos los seguros. Desde la puerta de su casa, Cabral fue conducido al edificio de operaciones centrales del Servicio de Inteligencia Militar, ubicado en aquel entonces en la Avenida México, donde, tras penetrar en él, le dejaron sentado en un salón muy bien vigilado por más de una hora. Pasado el tiempo, un oficial le invitó a que lo siguiera por un pasillo. Cada paso era una tortura. Este lugar no era bueno y las cosas que salían de aquí tampoco lo eran, pero debía mantener la serenidad. Cabral era consciente que cualquier gesto, incoherencia o simple duda sería usado en su contra aquí. Así fue como el oficial le guió fuera del edificio, donde le esperaba el mismo vehículo que le había traído. Una vez más, al subirse al vehículo, los seguros de las puertas fueron colocados. Desde ahí, el doctor fue llevado a la cárcel de la 40, en la parte norte de la ciudad. Esta era una residencia rodeada de altos muros de concreto, aunque esto solo era una fachada, pues detrás se encontraban los calabozos y en una pequeña casa de madera en la parte trasera la sala de torturas, donde se podía ver un escritorio y la nefasta silla eléctrica. Según Cabral, también había más construcciones detrás de esta. Al llegar a la cárcel de la 40, le dejaron en un escritorio frente a un oficial que se encargaría de cuestionarle. En aquel momento solo una cosa preocupaba a Ángel Severo, y es que se había percatado que en su bolsillo tenía una nota en la cual se encontraba escrito el encargo de Juan Tomás Díaz respecto a las armas. Recuerden que esta parte de la historia ocurrió tiempo antes de la entrega de las mismas. Sin embargo, en un descuido del oficial, Ángel Severo echó la nota en su boca, la masticó rápidamente y se la tragó en el acto, acabando así con la evidencia que, de haber sido descubierta, le habría costado su cabeza y el resto de complotados. Nunca un pedazo de papel tuvo mejor sabor que el de ese momento. Y de hecho tuvo mucha suerte de haberse tragado ese recado, pues en breve varios oficiales le requisaron la vestimenta, haciendo que vaciara sus bolsillos, encontrando en ellos solo unos estatutos para formar un partido político liberal, que tras una conversación un amigo le había regalado ese mismo día.
A los agentes del SIM esto les pareció más que suficiente para comenzar con los trabajos. Este hombre era un revolucionario y esos elementos son malos para el régimen. Para intimidarle, le hicieron pasar a la parte de atrás de la cárcel de la 40, donde se encontraba la nefasta silla eléctrica. Allí le esperaban 2 oficiales de las Fuerzas Armadas y el doctor Fausto Pérez. Este le dijo que conocía a su hermano y que había sido traído a este lugar porque se le acusaba de tener un partido político. Recuerden que esto estaba prohibido oficialmente a la fecha. Ante esto, Cabral le respondió que tenía ese propósito a raíz de los pronunciamientos hechos por el doctor Joaquín Balaguer, en el cual llamaba a la formación de partidos políticos de manera pública, por lo que se había empeñado en ello, pero que al percatarse que no había sido un pronunciamiento serio, desistió de esa idea. El interrogador siguió cuestionándole largo rato respecto al tema, hasta que se le dijo que también se le acusaba de planear un atentado para dar muerte al benefactor de la patria en el paseo de la calle George Washington. Esto lo tomó por sorpresa. Esta información solo la conocía un reducido grupo de personas. Lo peor del caso es que su interrogador continuó hablando y cada detalle del que hablaba era preciso con el plan ideado por los complotados. En ese momento, un frío intenso recorrió su espalda, pero no era momento de desplomarse, sino de estar firme, pues lo que dijera en ese interrogatorio podría salirle muy caro, por lo que negó rotundamente y con mucha firmeza todas las acusaciones que le fueron hechas. Fue en ese momento que su interrogador le dijo de manera tajante que en ese lugar contaban con los métodos suficientes para hacerle confesar la verdad. Ante esto, Cabral le dijo que esos métodos conducían muchas veces a falsas confesiones, pues la gente diría lo que fuera para evitar el dolor, así que si lo que querían era escucharlo hablar, se lo dijeran para que ambos se ahorraran las molestias. Una vez más le replicaron que no ganaba nada con mentir, pues uno de los implicados en el asunto había confesado todo. Incrédulo, Cabral le exigió que trajeran al hombre que ellos decían le había delatado ante su presencia. Así verían si realmente este individuo se atrevía a repetir las mismas cosas frente a él. En aquel entonces Cabral no lo sabía, pero en ese mismo lugar se encontraba recluido el doctor Washington de Peña, mismo con el cual había debatido hace tiempo su idea de hacer un partido político. Este fue traído al breve tiempo ante el doctor Cabral y ambos fueron colocados frente a frente. La tensión era tremenda. Realmente los militares del régimen estaban empeñados en acabar con él. Hasta ahora lo había hecho bien, pero la presencia de este hombre lo cambiaba todo. Solo bastaba un solo error y sería hombre muerto. No obstante, con un dominio extraordinario de sus emociones, Cabral se mantuvo sereno ante la presencia de su compañero. Una vez los dos estuvieron juntos, los militares comenzaron a interrogar al doctor Washington de Peña de manera insistente y repetitiva, pero en sus respuestas no se encontró nada incriminatorio que pudiese dar lugar a ejecución o encarcelamiento. Más bien, su intervención corroboró las palabras de Cabral. Al cabo de un rato, ambos fueron conducidos nuevamente a las oficinas del Servicio de Inteligencia Militar, donde los oficiales que le habían acompañado en el interrogatorio estaban presentes. Estos le dejaron vigilado en un salón amueblado mientras fueron a hablar con el entonces jefe del servicio militar, el coronel Candito Torres. Tras un rato, ambos oficiales salieron y una vez más Cabral fue conducido a la cárcel de la 40. La cosa no se veía nada bien. Ya era de noche y Severo Cabral estaba completamente desorientado y hambriento. Una vez llegaron nuevamente a la casa de la tortura, le esposaron las manos a la espalda y le hicieron recorrer un pasillo de unos 20 metros de longitud que llevaba al patio. Según describe Cabral, aquella zona de la cárcel era como una hilera doble de cuartos de baños separados por un pasillo central, lo que sugiere que este edificio en un principio no fue ideado para los fines que en ese momento era utilizado. Esta era el área de los calabozos. Allí Cabral fue depositado en una de las tantas celdas, al tiempo que le despojaron de todas sus prendas de vestir e incluso de los calcetines. Según Severo Cabral, la experiencia no fue nada gratificante, pues su futuro era incierto. A pesar de que había negado todo, no había duda de que la operación ideada por el general Juan Tomás Díaz había tenido una importante fuga de información, así que era probable que no saliese con vida de ese lugar. Describe Cabral que la celda tenía una gran mancha de suciedad en el piso y en la parte baja de las paredes, cosa que demostraba que alguien había pasado muy malos ratos ahí. Esa sería la más angustiosa y larga noche de su vida.
Aquel lugar era muy silencioso y solo se alcanzaba a escuchar el sonido de las llaves del carcelero que hacía su ronda y de vez en cuando que se abría la puerta de alguna celda contigua. Solo en una ocasión uno de los carceleros le visitó, ya entrada la noche, para decirle que tenga calma y que todo saldría bien. Así transcurrieron las horas. Cabral estaba desnudo en una celda inmunda. El olor no era agradable y podía sentir como el frío de la noche invadía sus pies descalzos y su espalda cada vez que buscaba recostarse de alguna pared. Fue así como estuvo encerrado aproximado hasta las 12 meridianos del día próximo, horas en que abrieron las celdas, le devolvieron su ropa y le permitieron salir. En el patio le esperaba el coronel Candito Torres, director del CIM, junto a varios jóvenes que, al igual que él, habían sido recluidos en ese lugar. Fue cuando el coronel Torres dijo a Ángel Severo que había ordenado su puesta en libertad con una sola condición, y es que debía formar un partido político con los jóvenes que se encontraban allí presentes. Ante esto, Cabral respondió que no los conocía y que no era su intención formar partidos políticos, a lo cual el coronel Torres se acercó y repitió una vez más la orden, pero esta vez en un tono más serio, dando a entender que no se lo estaba pidiendo. Acto seguido, el alto oficial se retiró del lugar. Los jóvenes que habían estado presos se encontraban muy asustados, así que Cabral trató de calmarlos, al tiempo que les dio de consejo que trataran de salir lo menos posible de sus casas. Eventualmente, todos se retiraron del lugar. Este hecho aconteció semanas antes de la ejecución de Trujillo, cuando las armas aún no habían sido entregadas, por lo cual Cabral desde ese momento se haría más cauto. Limitaría sus viajes a las provincias y evitaría tener contacto directo con cualquiera de los complotados, de modo que los recados y mensajes los haría a través de un tercero. En este caso el señor Manuel de Obín Filpo, otro de los involucrados en la conjura, por lo que muy pocos de los que participaron la noche del 30 de mayo estaban al tanto de su participación, a excepción del teniente Amado García Guerrero, Antonio de la Maza y el general Juan Tomás Díaz. Curiosamente, 3 miembros de la conjura que murieron al enfrentarse con agentes del Servicio de Inteligencia Militar del régimen los días próximos a la muerte de Trujillo. Aunque de su participación también sabía el señor Pedro Livio Cedeño. Sin embargo, tras este ser atrapado por los esbirros trujillistas en el Hospital Internacional, no importaron las barbaries a las cuales fue sometido por Johnny Aves García. Este nunca delató a sus compañeros, asunto que cortaba su participación en el hecho, siendo este el motivo base por el cual Cabral no fue procesado con los demás luego de la muerte de Trujillo. Así llegaría el 30 de mayo de 1961. Las detonaciones de los fusiles M1 y la escopeta recortada anunciaban que el trabajo estaba hecho. Trujillo había sido ejecutado. Fue en eso de las 10 de la noche que el teléfono de la residencia de Severo Cabral sonaría. Al otro lado, la voz de su enlace, Manuel de Obín Filpo, confirmaba que el plan había tenido éxito y que el cadáver de Trujillo se encontraba en la casa de Juan Tomás Díaz. Era momento de dirigirse a la estación radial y colocar la grabación que previamente había hecho, en la cual se instaba al pueblo a levantarse en contra de los Trujillos. Sin embargo, esta fue una parte que el doctor Cabral no pudo efectuar, pues las personas que había citado para tomar la estación no estuvieron disponibles. Y por otro lado, el retardo del general Pupo Román en dar el golpe de estado a Balaguer comprometió toda la operación. Así que lo más sabio era mantenerse quieto y esperar nuevas informaciones. El doctor Cabral nos cuenta en sus notas que no pudo dormir esa noche, pues se mantuvo atento todo el tiempo hasta el más mínimo detalle e indicio de información, pero tal parece que las cosas no habían salido como lo habían planeado. De aquí en adelante, tomando como referencia los cabos sueltos que los complotados habían dejado tras la ejecución del jefe, pues la operación fue bastante accidentada, el Servicio de Inteligencia Militar del régimen inició una cacería brutal en contra de los asesinos del benefactor de la patria, por lo que los días próximos casi todos murieron a manos de elementos trujillistas. Fue así como, en menos de una semana, Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza morirían en un intercambio de disparos cerca de la ferretería Reed, sosteniendo un enfrentamiento con agentes del CIM. Por su lado, el teniente Amado García Guerrero moriría tras enfrentarse a balazos con agentes del Servicio de Inteligencia Militar, mientras que el resto de complotados fue muerto un par de meses después a manos de Ramfis Trujillo y su séquito de aduladores, quienes, en venganza por haber matado a su líder, les ejecutaron uno por uno en la Hacienda María, muriendo en este lugar los señores Pedro Livio Cedeño,
Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Luis Manuel Cáceres Michel, Roberto Pastoriza y Modesto Díaz, hermano de Juan Tomás Díaz. Conjuntamente a este hecho, las cárceles de la República Dominicana se repletaron de posibles sospechosos, ya que los Trujillos desplegaron toda su ira sobre el país. Sin embargo, a pesar de que había estado siendo monitoreado muy de cerca, el doctor Ángel Severo Cabral no fue tocado por el régimen por los motivos que ya les habíamos explicado. Este seguiría con su vida cotidiana, pero siempre con los ojos bien abiertos, pues no sabía en qué momento podrían volver por él. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.